Tal vez nadie te lo dijo así, pero hay un momento muy específico en la vida en el que todo parece detenerse, justo antes de hacer sentido. Y ese momento no se siente como esperanza, se siente como cansancio profundo, como si algo dentro de ti siguiera creyendo mientras otra parte ya no tuviera fuerzas para imaginar. Y si llegaste hasta aquí no fue por curiosidad, fue porque ese silencio interno en el que has estado viviendo empezó a pesar más que las preguntas, y el cuerpo comenzó a pedir una explicación que la mente ya no consigue formular, buscando un alivio que parece esquivo. Puede que últimamente tengas la sensación de que hiciste todo bien, trabajaste tu conciencia, cuidaste tu energía, aprendiste a observar tus pensamientos, atravesaste noches largas sin respuestas claras, y aún así, la vida no se movió como esperabas, dejándote en una quietud que asusta. Ese es el punto exacto donde la mayoría empieza a dudar de sí mismo en silencio, no con rabia, sino con una especie de resignación suave, como si el alma dijera, tal vez no era para mí. Y mientras escuchas esto, quizá notes cómo los hombros descienden un poco, no por alivio aún, sino por reconocimiento. Porque alguien finalmente está tocando ese lugar que no gritó, pero tampoco se fue. Ese rincón de tu pecho que ha estado sosteniendo el peso de la espera sin recibir aplausos, sin recibir validación, simplemente aguantando porque no sabía hacer otra cosa. Y es importante que lo escuches ahora, no como una idea, sino como una sensación que baja al pecho. La vida no te estaba probando, te estaba preparando, pero no de la forma visible que la mente esperaba, sino en un nivel más profundo, más silencioso, más lento de lo que el ego considera justo. Hay procesos que no se anuncian, no se celebran y no se entienden mientras ocurren, y sin embargo son los únicos capaces de sostener lo que viene después sin romperte por dentro, construyendo una base que no se ve, pero que es la única que soporta la verdadera abundancia. Mientras permaneces aquí, algo empieza a acomodarse, porque este no es un mensaje para impulsarte a hacer más, ni para corregirte, ni para enseñarte una nueva técnica, sino para explicarle a tu sistema nervioso por qué tuvo que pasar por esa pausa larga, por qué la motivación se transformó en cansancio, y por qué esa espera que parecía estéril, en realidad estaba refinando tu identidad a un nivel que solo ahora estás listo para reconocer. Y más adelante, cuando avancemos, notarás que esa sensación de demasiado tarde empieza a perder fuerza, no porque desaparezca el pasado, sino porque deja de doler en el cuerpo. Este es el punto donde conviene hacer algo muy simple y muy serio al mismo tiempo. Quédate, no como un acto de fe ciega, sino como un compromiso silencioso contigo mismo de no abandonarte justo cuando estás a punto de entender la trama completa de tu historia. Si sientes que esta frecuencia te está hablando desde un lugar honesto, suscríbete ahora al canal, no como un gesto digital, sino como una señal interna de que eliges sostener espacios donde tu proceso no es juzgado ni apresurado. Eso crea coherencia, y la coherencia es el lenguaje que la vida entiende, porque lo que vamos a atravesar aquí no es una promesa externa, es una revelación interna. Vas a sentir por qué ciertas puertas no se abrieron antes, por qué tu energía comenzó a rechazar lo que antes deseabas, y por qué ese aparente estancamiento fue, en realidad, un periodo de compresión necesario. Tal vez en unos minutos notes que la respiración se vuelve un poco más profunda sin que la fuerces, o que la mandíbula se afloja apenas, señales sutiles de que el cuerpo está empezando a confiar en la narrativa que viene, y eso es importante, porque el cuerpo siempre sabe antes que la mente. Más adelante, cuando estemos cerca del final, comprenderás algo que ahora solo puedo insinuar. No todo lo que tarda llega tarde. Algunas cosas llegan cuando ya no pueden dañarte, cuando tu recipiente es lo suficientemente fuerte para contener la luz sin quebrarse. Y ese entendimiento no se instala como euforia, sino como paz. Una paz madura, silenciosa, que no necesita demostrar nada a nadie. Pero antes de llegar ahí,
Es necesario mirar con honestidad ese periodo donde te sentiste suspendido, donde la vida parecía observarte sin responder. Y mientras sigues escuchando, deja que esta pregunta se quede flotando, no para responderla ahora, sino para permitir que trabaje dentro de ti. ¿Y si nada de lo que viví fue un desvío, sino una calibración profunda de mi frecuencia? No intentes contestar, solo observa qué se mueve en el pecho cuando esa idea aparece, porque es exactamente en esa reacción donde comienza la verdadera revelación, en ese pequeño movimiento interno que dice, quizás sí, quizás todo tenía un orden. Hubo un punto, y tú lo sabes, en el que el movimiento se detuvo sin previo aviso, no como un descanso merecido, sino como una suspensión extraña del impulso. Y lo más desconcertante fue que no hubo un colapso visible, no hubo drama externo. Solo hubo una quietud densa que empezó a instalarse en el cuerpo como una pregunta sin palabras, una niebla que cubrió tus días haciendo que todo pareciera tener el mismo sabor, la misma temperatura, la misma distancia inalcanzable. En ese silencio, la mente buscaba señales, fechas, razones, calculando tiempos y comparando procesos, mientras el cuerpo simplemente sostenía, día tras día, una sensación de algo no avanza. Y es aquí donde casi todos interpretan mal lo que está ocurriendo. Porque este tipo de silencio no aparece cuando algo falló. Aparece cuando la energía está siendo comprimida antes de reorganizarse. Como si la vida misma estuviera ajustando tu frecuencia a un nivel que no puede explicarse mientras sucede, similar a un arco que se tensa hacia atrás antes de soltar la flecha. Tal vez ahora, mientras escuchas esto, notes una ligera presión en el centro del pecho, o una respiración que se vuelve más lenta sin que lo intentes. Y eso no es casualidad, es el sistema nervioso reconociendo que aquello que viviste no fue vacío, fue incubación. En ese periodo hiciste algo que casi nadie logra, no te rendiste, pero tampoco forzaste, y esa combinación es rara porque no nace del entusiasmo, nace de una esperanza cansada que decide quedarse incluso cuando ya no promete nada. No fue valentía heroica de película, fue resistencia silenciosa, esa que ocurre a las 3 de la mañana o en la mitad de un día cualquiera. Y esa resistencia no se mide por resultados externos, se mide por la capacidad de no endurecerte por dentro mientras todo parecía inmóvil. Este es el punto donde conviene decir algo con mucha claridad, para que caiga no en la mente, sino en el cuerpo. La vida se detiene cuando necesita reescribirte a un nivel más profundo, y ese proceso no es visible porque no trabaja con eventos, trabaja con identidad. Mientras tú esperabas señales afuera, algo estaba soltando viejas referencias internas, hábitos emocionales, expectativas que ya no eran compatibles con lo que estabas por recibir, y por eso se sintió como una pausa larga, injusta incluso, pero quirúrgicamente necesaria. Aquí es donde casi todos abandonan la escucha, porque el ego interpreta el silencio como rechazo, como un no definitivo del universo. Pero si sigues aquí, es porque una parte más profunda de ti entendió que había algo valioso ocurriendo debajo de la superficie. Y mientras permaneces en este punto del relato, observa si tu cuerpo reconoce esta verdad con una pequeña descarga de alivio, quizá un calor suave en el plexo solar o una sensación de esto encaja, porque esa respuesta física es la señal de que no estás recibiendo información nueva, estás recuperando memoria antigua. Si sientes que estas palabras están describiendo tu historia, te invito a dejar un me gusta en este video, no para el algoritmo, sino como una forma de decir, estoy presente, estoy escuchando. A veces, un pequeño gesto es el inicio del desbloqueo. Más adelante, cuando avancemos, vas a comprender por qué este silencio fue más importante que cualquier señal clara, por qué la ausencia de movimiento externo protegió algo muy delicado en ti, evitando que construyeras tu castillo sobre arena. Pero por ahora es suficiente con permitir que esta idea se asiente. No todo lo que parece estancado está detenido.
Algunas cosas se están reorganizando fuera del alcance de la prisa, en las profundidades donde se tejen los destinos antes de hacerse visibles. No intentes usar esto para convencerte. Deja que simplemente repose, porque el cuerpo sabe cuándo algo es verdadero sin necesidad de argumentos lógicos. El cuerpo siente la resonancia de la verdad antes que el cerebro la procese. Y si al escuchar esto sientes que algo antiguo se afloja, como una tensión que llevabas tanto tiempo sosteniendo que ya ni la notabas, deja una señal en los comentarios escribiendo esta frase poderosa: nada llegó tarde, todo me estaba esperando. Hazlo ahora, no para mí, sino para que tu propio campo registre esta verdad como algo permitido, porque cuando se nombra y se escribe, el sistema interno comienza a alinearse con esa nueva realidad. Este silencio, aunque incómodo, fue la antesala, no del resultado, sino de la revelación. Y es importante que lo sepas ahora, porque lo que viene solo puede ser sostenido por alguien que atravesó esta pausa sin cerrarse por dentro, sin volverse cínico ante la magia. Hay dolores que no explotan, no reclaman atención, no piden ser vistos, y precisamente por eso son los más difíciles de honrar, porque se instalan en el fondo como una neblina constante, una sensación de cansancio que no viene del esfuerzo físico. Viene del alma que ha esperado demasiado tiempo sin perder la fe, aunque haya perdido el entusiasmo, aunque haya perdido el brillo en los ojos por momentos. Este es el tipo de dolor que no se cuenta en las cenas con amigos, que no se dramatiza en redes sociales, que se vive en silencio mientras sigues funcionando por fuera, cumpliendo, respondiendo, sosteniendo, pagando cuentas, sonriendo por educación. Y es aquí donde tu historia se vuelve distinta de la mayoría, porque tú no gritaste al universo con odio, no exigiste pruebas con soberbia, no rompiste con todo, simplemente seguiste adelante con una esperanza más baja, más humilde, más cansada. Y esa esperanza cansada es una frecuencia muy específica que casi nadie reconoce como fuerza, pero que es en realidad una de las más estables que existen, porque no depende de la emoción del momento, depende de una certeza subterránea. Mientras otros abandonan cuando no hay señales rápidas, tú permaneciste, no por optimismo tóxico, sino porque algo más profundo que la emoción seguía alineado, un hilo invisible que te mantenía conectado a tu visión. Y mientras lees esto, quizás sientas un peso suave en el pecho, no como opresión, sino como reconocimiento, como si alguien finalmente pusiera palabras a algo que nunca supiste explicar ni a ti mismo. Este es el punto exacto donde suele aparecer la culpa espiritual, esa idea sutil y venenosa de que si realmente estuviera alineado, ya habría sucedido, si vibrara alto, ya lo tendría. Y es importante detenernos aquí un momento, respirar profundo, no para analizar, sino para permitir que esa creencia empiece a disolverse en el cuerpo al ser observada. Porque lo que te sostuvo durante ese tiempo no fue la expectativa de recompensa, fue la coherencia interna. Y la coherencia no acelera procesos artificialmente, los estabiliza para que sean duraderos. Tal vez ahora notes que la respiración baja un poco más profundo al abdomen, como si el cuerpo entendiera que no necesita defenderse de esta verdad, porque no hay acusación en ella, solo hay comprensión. Lo que pocos comprenden es que esta etapa no es una falla del deseo, no es un error en la Matrix, es una transición de identidad. Y las transiciones reales no se sienten expansivas al inicio, se sienten densas, silenciosas, incluso decepcionantes porque están desmontando versiones antiguas de ti que ya no pueden sostener lo que viene. Es como una muda de piel. Te sientes vulnerable antes de sentirte renovado. No era el momento de recibir más, era el momento de dejar de sostener menos. Era el momento de soltar las maletas viejas, y esa diferencia cambia todo, aunque solo se entienda mucho después, cuando miras atrás con otra perspectiva. Más adelante, cuando la narrativa se complete, verás por qué esta forma de dolor fue necesaria.
¿Por qué no podía ser ruidosa ni dramática? Porque necesitaba preservar tu sensibilidad intacta. Y eso solo ocurre cuando el alma decide no endurecerse, a pesar del cansancio. Decide seguir siendo suave en un mundo que a veces parece duro. Y mientras tanto, observa si hay una sensación de alivio muy leve apareciendo ahora, como si una tensión antigua empezara a soltarse sin que tengas que forzar nada, porque esa es la señal de que esta verdad no está entrando por la mente, está entrando por el sistema nervioso, está reprogramando la memoria celular de la espera. Si este reconocimiento toca algo real en ti, si sientes que estoy hablando de tu vida, deja una huella concreta escribiendo en los comentarios: mi espera tuvo sentido. No lo escribas como afirmación positiva vacía, sino como validación de un proceso que sobrevivió sin aplausos, porque cuando nombras tu experiencia sin juicio, algo interno se reorganiza y se vuelve disponible para lo que sigue. Este dolor que no gritó no fue debilidad, fue madurez energética. Y es precisamente esa madurez la que ahora permite que la vida se acerque sin destruirte, sin desbordarte. Lo que viene no necesita prisa, necesita espacio, y ese espacio lo construiste tú día tras día, con cada momento que decidiste respirar en lugar de renunciar, incluso cuando parecía que nada estaba pasando. Hay una verdad que solo se revela cuando el cansancio ya hizo su trabajo, y es incómoda para la mente porque rompe una lógica muy antigua de causa y efecto inmediato. No estabas esperando porque no eras suficiente. Estabas esperando porque aún estabas siendo preparado. Y esta preparación no tuvo forma de aprendizaje externo ni de pruebas visibles. Fue un ajuste silencioso, casi clínico, una cirugía del alma, que ocurrió en capas tan profundas que mientras sucedía, solo podía sentirse como demora, como vacío. En este punto del proceso, la vida deja de responder a la voluntad consciente y empieza a trabajar directamente con la identidad, con aquello que emite tu campo electromagnético, incluso cuando no piensas en nada, cuando estás durmiendo, cuando estás distraído. Mientras tú intentabas mantener la fe, algo más inteligente estaba operando. Estaba desmontando viejas estructuras internas que, si hubieran recibido lo que pedías antes, lo habrían distorsionado o incluso roto por falta de capacidad para sostenerlo. Y es por eso que ahora, al escuchar esto, tal vez aparezca una sensación extraña, como si una parte de ti dijera: entonces no era castigo. Y esa frase no entra como alivio inmediato, entra como una quietud más amplia en el pecho. Este es el verdadero paradoxo. La vida retrasa cuando necesita protegerte de tu propia versión anterior, y esa protección no se siente como cuidado, se siente como frustración, porque la mente cree que está lista mucho antes de que el sistema nervioso lo esté. El cuerpo necesita aprender a sostener el éxito sin entrar en alerta, a recibir el amor sin contraerse, a permanecer en la abundancia sin anticipar pérdidas. Y ese tipo de aprendizaje no se acelera con intención mental. Ocurre en el tiempo orgánico que el cuerpo necesita para sentirse seguro en una nueva frecuencia, para habitar una nueva realidad sin miedo. Tal vez ahora notes una leve resistencia interna, como si una parte de ti aún quisiera discutir esto, probar que igual habría podido, y no hace falta empujar esa resistencia fuera, no hace falta pelear con ella. Déjala estar. Esa resistencia fue útil durante mucho tiempo, te ayudó a no rendirte, fue tu escudo, pero llega un punto donde lo que protegió empieza a limitar. Y es aquí donde casi todos se confunden, porque intentan forzar la expansión con la misma energía de lucha que usaron para sobrevivir, sin darse cuenta de que esa energía ya cumplió su función y ahora toca soltar las armas. Más adelante, cuando avancemos hacia el cierre, vas a entender por qué este retraso aparente fue una calibración fina, precisa, casi amorosa en su dureza. Pero por ahora, basta con permitir que esta idea se asiente sin necesidad de creerla del todo. No todo lo que tarda te está negando. Algunas cosas están esperando a que no tengas que luchar para sostenerlas.
Observa si al escuchar esto, los hombros se aflojan apenas, como si el cuerpo estuviera soltando una guardia antigua, porque ese gesto involuntario es la señal de que algo profundo está empezando a alinearse. Si esta parte toca algo real en ti, si sientes que es hora de dejar de pelear con el tiempo, comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. A veces somos ángeles mensajeros para otros sin saberlo. Y deja constancia escribiendo en los comentarios. No era retraso, era preparación. No como consuelo, sino como reconocimiento de un proceso que actuó a tu favor incluso cuando no parecía justo. Nombrar esto no acelera nada, pero abre espacio. Y el espacio es el requisito silencioso de toda revelación. Este paradoxo no se entiende con prisa, se siente. Y cuando se siente, el pasado deja de doler como error y empieza a acomodarse como fundamento, como los cimientos sólidos de la casa que estás habitando. Lo que viene después no necesita convencerte, solo necesita encontrarte disponible. Hay una fase de este proceso que casi nadie nombra con honestidad, porque no tiene estética espiritual, no se siente elevada, no trae mensajes claros ni recompensas inmediatas, y sin embargo es el punto exacto donde todo empieza a volverse irreversible por dentro. Es el momento en que ciertas relaciones se aflojan, ciertas ambiciones pierden sabor, ciertas versiones de ti dejan de responder. Cuando intentas activarlas, ya no hay energía, y no porque hayas fallado, sino porque ya no sostienen la frecuencia que se está formando silenciosamente en tu campo. Este colapso no llega como una explosión, llega como una desconexión progresiva, como desenchufar aparatos que ya no usas. Cosas que antes te motivaban ahora cansan. Conversaciones que antes fluían ahora pesan. Expectativas que antes impulsaban ahora generan ruido interno. Y mientras esto ocurre, la mente intenta interpretar como pérdida lo que en realidad es una ruptura de resonancia. Tal vez ahora, al escuchar esto, recuerdes momentos específicos recientes donde sentiste que algo se apagó sin aviso y quizá el cuerpo reaccione con un suspiro largo o una presión suave en el estómago. Señales de que esa memoria aún vive somáticamente. Este es el punto donde muchos se juzgan con dureza, pensando que algo se rompió, que están retrocediendo, cuando en realidad lo que se desmanteló fue un yo que ya no podía acompañarte más adelante. Porque hay identidades que funcionan muy bien para sobrevivir en la escasez, para resistir en la guerra, para sostener en la crisis, pero que no saben recibir en la paz, no saben expandirse sin entrar en alerta de peligro. Y la vida, cuando va a entregarte algo que requiere apertura real, primero necesita asegurarse de que no lo recibirás desde la defensa, de que no atacarás tu propia bendición. Por eso este colapso fue necesario. No fue una caída, fue una retirada estratégica de energía. La vida te fue retirando de ciertos escenarios antes de que tú supieras por qué. No para castigarte, sino para evitar que arrastraras versiones antiguas de ti a un espacio donde ya no encajaban, protegiendo tu futuro de tu pasado. Y mientras escuchas esto, observa si hay una sensación ambigua apareciendo, una mezcla de tristeza y alivio, porque esa mezcla es la firma emocional de una transición auténtica. Más adelante, cuando todo el mapa se complete, entenderás por qué no podías llevar a todos contigo, por qué no podías seguir deseando lo mismo, por qué ciertos caminos se cerraron sin negociación posible. Pero por ahora, basta con reconocer algo esencial. No perdiste tanto como crees. Soltaste lo que ya no podía acompañarte sin fragmentarte. Y esa comprensión no viene como alegría explosiva, viene como una calma sobria, madura, que se instala lentamente en el pecho, como el atardecer después de un día agitado. Si al escuchar esto sientes que algo encaja, aunque duela un poco, deja un rastro consciente escribiendo en los comentarios: solté lo que ya no era yo, no como despedida dramática, sino como acto de integración y agradecimiento por lo que fue. Nombrar esta fase ayuda al sistema interno a dejar de resistirla. Y cuando la resistencia cae, la energía empieza a reorganizarse sola.
encontrando su cauce natural como el agua que siempre encuentra el mar. Este colapso no fue el final de nada importante. Fue el punto exacto donde la vida se aseguró de que llegaras más ligero, más íntegro, más disponible. Y solo alguien que atravesó esta pérdida silenciosa puede sostener lo que viene sin miedo a perderlo de nuevo. Hay un momento muy específico en este proceso en el que la mente deja de luchar no porque haya entendido, sino porque se quedó sin energía para seguir sosteniendo la tensión. Y ese momento suele ser interpretado como rendición o fracaso, cuando en realidad es algo mucho más profundo. Es cuando el sistema entero reconoce que forzar ya no protege. No hubo una decisión clara, no hubo una frase interna del tipo, ahora confío plenamente. Hubo cansancio auténtico, y ese cansancio fue el portal sagrado. Esta entrega no se siente espiritual, se siente neutra, casi vacía. Es el instante en que dejas de empujar la realidad sin sentir alivio inmediato, en que ya no discutes con el tiempo, pero tampoco celebras nada. Simplemente paras. Y ese parar no es pasividad, es colapso de la resistencia, es dejar de nadar contra la corriente. Y mientras escuchas esto, quizá notes una sensación de amplitud extraña en el pecho, como si algo se hubiera rendido sin drama, permitiendo que el aire entre un poco más profundo. Aquí es donde ocurre algo que casi nadie nota. El cuerpo empieza a aprender que no está en peligro si no controla. Durante mucho tiempo, la vigilancia fue necesaria. La anticipación fue una forma de cuidado, pero llega un punto en el que esa misma estrategia empieza a generar agotamiento crónico, quemando tu energía vital. La entrega aparece cuando el cuerpo ya no puede sostener esa guardia, y lejos de ser un fallo, es un acto de inteligencia biológica suprema. El sistema nervioso solo suelta cuando percibe, aunque sea de forma inconsciente, que el entorno interno ya no necesita defensa constante, que es seguro descansar. Tal vez ahora reconozcas esa fase como un periodo en el que dejaste de visualizar obsesivamente, dejaste de afirmarte cosas frente al espejo, dejaste incluso de buscar respuestas en videos como este. No por cinismo, sino porque algo más profundo pidió silencio. Y ese silencio no fue vacío espiritual, fue recalibración. Una pausa donde la energía dejó de dispersarse, intentando corregir el futuro, y comenzó a asentarse en el presente, aunque el presente no ofreciera garantías visibles. Más adelante, vas a entender por qué esta entrega fue imprescindible, por qué ninguna técnica de manifestación habría funcionado antes de ella. Pero por ahora observa si tu cuerpo responde a esta verdad con una sensación de descanso, aunque sea mínima, como si escuchar esto te diera permiso para no haber sabido cómo continuar. Ese permiso es clave, porque la culpa espiritual mantiene la tensión, y sin tensión el campo empieza a reorganizarse solo, magnéticamente. Si reconoces este punto como parte de tu camino, deja constancia escribiendo en los comentarios: no solté, el cuerpo soltó. No como afirmación, sino como descripción honesta de tu realidad. Nombrar esto ayuda a cerrar un ciclo interno que muchas personas dejan abierto por años, creyendo que fallaron cuando en realidad atravesaron la única puerta posible en ese momento, la puerta de la rendición absoluta. Esta entrega no fue el final del deseo, fue el fin del esfuerzo que lo distorsionaba. Y solo después de esta rendición involuntaria, la vida puede acercarse sin activar viejas defensas. Lo que viene después no llega como recompensa por haber sufrido, llega como coherencia por haberte vaciado. Después de la entrega, no ocurre un giro dramático, no hay fuegos artificiales ni certezas inmediatas, y eso es justamente lo que confunde a la mente, porque espera señales grandes cuando el cuerpo solo necesita coherencia. El alineamiento comienza de forma casi imperceptible, en los detalles invisibles, como una corrección fina en la forma en que respiras, en la manera en que reaccionas ante un problema, en la facilidad con la que ciertas decisiones dejan de generar conflicto interno. No es entusiasmo lo que aparece primero, es correctitud,
Una sensación tranquila de que algo ya no está forzado, de que los engranajes giran sin rechinar. Tal vez notes que situaciones que antes te drenaban ahora simplemente pasan sin enganchar, te vuelves impermeable al drama ajeno. O que personas que antes ocupaban mucho espacio mental empiezan a perder peso emocional sin que tengas que cortar nada activamente, simplemente se desvanecen. Ese es el alineamiento real. No empuja, no elimina, no dramatiza, solo reordena prioridades internas de forma natural. Y mientras escuchas esto, observa si hay una sensación de estabilidad suave instalándose, como si el suelo bajo los pies estuviera un poco más firme, aunque el paisaje externo no haya cambiado todavía. En esta fase, la vida empieza a responder de una manera muy distinta, no con promesas grandilocuentes, sino con pequeñas sincronías, que no buscan convencerte, solo confirmar que estás en la frecuencia correcta. Un mensaje que llega en el momento justo, una conversación que aclara algo sin esfuerzo, una oportunidad que no exige que te traiciones para sostenerla. Son señales discretas, casi tímidas, como guiños del universo, porque este alineamiento no necesita pruebas grandiosas, necesita continuidad y confianza sutil. Aquí es donde el cuerpo comienza a confiar nuevamente en el movimiento, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no hay fricción interna. El sistema nervioso reconoce que no necesita estar en alerta constante, y esa relajación crea espacio para que la energía circule de forma más limpia, atrayendo lo que es similar. Tal vez ahora sientas un calor suave en el pecho o una respiración más amplia, como si el cuerpo estuviera diciendo «así sí», y esa respuesta somática es más importante que cualquier pensamiento positivo. Más adelante, cuando cerremos todo el mapa, entenderás por qué este alineamiento solo podía ocurrir después de la entrega, por qué cualquier intento previo habría sido sostenido desde la tensión y el miedo a no lograrlo. Pero por ahora, basta con permitir que esta sensación de estabilidad se asiente. El alineamiento no acelera la manifestación desde la prisa, la hace sostenible, y esa diferencia cambia completamente la experiencia de recibir. Si reconoces este momento como algo que ya está ocurriendo, aunque sea de forma sutil, deja una señal consciente escribiendo en los comentarios: «Estoy en coherencia». No como declaración de logro, sino como registro interno de un estado que empieza a estabilizarse. Nombrar este punto ayuda a que el campo lo sostenga sin interferencias. Este alineamiento no es el final del camino, pero es el punto donde la vida deja de sentirse como resistencia y empieza a sentirse como respuesta. Y desde aquí, lo que llega no necesita luchar para quedarse. Llega un punto en el que ya no necesitas más señales, no porque todo se haya resuelto afuera, sino porque algo esencial se acomodó por dentro. Y esa acomodación cambia la relación con el pasado de una forma silenciosa, pero definitiva. No es una comprensión mental del tipo «ahora lo entiendo todo». Es más bien una sensación corporal de descanso, como si el tiempo dejara de empujar desde atrás y por primera vez en mucho tiempo no hubiera prisa por llegar a ningún lado. Aquí ocurre la revelación que solo puede aparecer después de haber atravesado todo lo anterior. No era posible que fuera antes, no porque no merecieras, no porque no supieras, sino porque no habrías podido sostenerlo sin fragmentarte, sin perderte a ti mismo en el proceso. Y esta verdad no se siente como derrota ni como consuelo espiritual, se siente como madurez, como hacerse adulto en el espíritu. Tal vez ahora notes una expansión suave en el pecho, una respiración que se vuelve natural, no profunda por técnica, sino amplia por alivio, como si el cuerpo reconociera que ya no necesita discutir con su propia historia, que puede soltar el guión de víctima. La vida no te estaba retrasando, te estaba afinando, estaba retirando capas de urgencia, de expectativa, de autoexigencia, para que cuando algo finalmente llegara, no tuvieras que protegerte de ello. Porque hay regalos que, si llegan demasiado pronto, se convierten en carga, y hay experiencias que solo pueden ser recibidas cuando el sistema interno ya no confunde intensidad con amenaza.
Y mientras escuchas esto, observa si aparece una sensación de gratitud sobria, no eufórica, una gratitud que no celebra el dolor, pero sí reconoce la inteligencia del proceso y la fuerza que has ganado. Este es el momento donde el pasado deja de ser algo que necesita justificarse. No tienes que reinterpretarlo, no tienes que encontrarle una lección forzada. Simplemente deja de doler como error. Se acomoda como base, como terreno que fue preparado lentamente para que ahora puedas caminar con más estabilidad, sin ese miedo sutil de que todo se rompa si bajas la guardia. Esa es la verdadera revelación. No llegaste tarde, llegaste entero. Y desde este lugar, la vida empieza a mostrarse de otra forma. No necesariamente con grandes eventos inmediatos, sino con una sensación interna de ahora sí es seguro recibir, seguro sentir, seguro confiar, seguro avanzar sin tener que vigilar cada paso. Si este mensaje tocó algo real en ti, no lo guardes solo para ti. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campana y comparte este audio con quien sepas que está en su propia espera silenciosa. Permanece un instante más con esta sensación. No intentes llevarte nada, no intentes convertirla en expectativa para mañana. Solo reconoce que el cuerpo está más suelto, la mente más quieta, y que esa calma no es el final del camino, es el punto desde donde todo puede comenzar sin lucha. Cuando todo se integra, no hay necesidad de cerrar con promesas vacías. Solo queda una certeza tranquila. Nada fue en vano. Y desde aquí lo que venga no necesita explicación. Gracias por estar, gracias por ser y gracias por esperar.